Les comento que ya estamos grabando. Un segundito nomás para abrir la puerta. ¿Te quieres salir? No. Ok. Les comento que ya estamos grabando. Antes de pasar a mi preocupación, ¿tienen alguna duda? Ok, creo que no. Bueno, la cosa es que nos quedan 4 o 5 temas. Ahorita les digo exactamente cuántos. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5 temas. ¿Sí, Diego? Sí, es respecto a la tarea esta de que decía que iba a ser por medio de equipos. ¿En algún momento se van a asignar los equipos? ¿Ya los tenemos disponibles o todavía falta para eso? Es el equipo que tú quieras hacer. Nomás es cuestión de mandarme un mensaje con, con quién va a ser parte de tu equipo, si es que vas a estar en equipo o si quieres hacerlo solo, tampoco hay problema. Ah, de acuerdo, gracias. A ti. Están entrando más. Ok, bueno, ya estamos varios. Bueno, les comentaba que quedan 5 temas pendientes como tal en la materia. Generalmente vemos tema por clase. Los temas que faltan es el del día de hoy, que es datos en inteligencia de negocio, BI en la industria, data warehouses, gestión de procesos de negocio o BPM, y minería de datos y tendencias en el BI, que es un solo tema. Pero el cómo yo doy la clase es dado, pues sí, dado por hecho que ustedes ya llevaron algo de minería de datos o algo de base de datos. Por lo que me comentan, creo que no es así. Me imagino que algunos de ustedes ya tuvieron algo de experiencia, no sé si en el trabajo o en la universidad. ¿Cómo están con respecto a ese tema? ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Al menos de este lado, no tengo nada de conocimiento previo ni he visto nada de los temas que comenta. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí, Perla? Iba a comentar algo parecido, o sea, sí es algo nuevo también para mí. De hecho, la plataforma también se me ha hecho un poquito, no difícil, sino más bien complicada en el momento de entenderle por todos los temas nuevos que he estado viendo. Sí, sí, me imagino que es mucha información, teniendo en cuenta que la materia está hecha como para que llevaran antes base de datos y minería de datos. Ok, bueno. Lo que le propuse al otro grupo, y no sé si ustedes estén de acuerdo, es, ahorita vamos a ver en datos en inteligencia de negocios un poquito por encima lo que son bases de datos y herramientas de ETL, que son parte del proceso de inteligencia de negocios. Pero lo que les comentaba, podemos acortar un poquito el siguiente tema que es BI en la industria, que es como tal casos de aplicación y demás, y enfocarnos más en estos temas de los cuales creo que no han tenido mucho acercamiento, que es las herramientas de ETL y bases de datos, pero pues reduciríamos un poquito lo que son aplicaciones. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Sí, de mi parte sí. 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 De acuerdo. ¿Alguien que Profesora. no esté de acuerdo con eso? Que diga, a mí me importa más saber aplicaciones. Sí, a lo mejor tuviéramos alguna duda de pronto con aplicaciones,
podríamos como llevar ese tema por nuestra cuenta y revisar dudas muy particulares con usted. Claro que sí. Sí, sin ningún problema. De hecho, sí, o sea, adelante. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar por mensaje. También les quería comentar eso. A lo mejor mañana y pasado voy a estar un poquito ocupada con temas personales y la siguiente semana con planeación del cuarto. Entonces va a ser una semana complicadita, pero o sea, tengan por seguro que puede que sí me tarde en contestarles un poquito, pero sí les contesto. Pero sí, cualquier tema que tengan, con muchísimo gusto, incluso si quisieran agendar alguna sesión conmigo tipo asesoría, yo feliz. Estoy abierta a eso. Y bueno. Mm, si no hay ninguna otra duda, creo que podemos empezar con el tema. Si tienen duda, ahorita es cuando. Voy a salir. ¿Sale el perrito? A ver, denme un segundito. Perdónenme. Ahora sí, Vanessa. Solo es mi duda sobre la tarea de la práctica 2 del software BI. Solo va a ser como la práctica pasada de hacer la práctica por los videos y documentarlo a través de un análisis, ya sea por ejemplo, en Word o como nosotros decíamos, o por ejemplo en Excel o algo así. ¿O cómo va a ser la entrega? Sí, es así muy similar, la verdad. Con que cumpla con los requerimientos, con eso tengo. Ok, de acuerdo. Gracias. A ti. Yaneli se equivocó de hora. Ok. ¿Sí, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta, maestra. Yo realicé la práctica anterior con un caso de los que yo estoy trabajando en la empresa. Sin embargo, quiero entender que si es posible generarlo de esa manera o me tengo que apegar a al ejercicio que tiene como tal la plataforma. Es que creo que ese pues no me agrega mucho valor, pero esa es mi pregunta, sino para reacomodarlo y hacerlo en base a la plataforma. Ah, ya sé cuál es tu caso, sí. Te puse ahí un comentario en Teams. No en Teams, hoy nomás, en la plataforma. Está bien, entonces déjame revisarlo de ese modo. Nomás, si quieres estar haciendo las prácticas de ese modo, no tengo ningún problema, solo avísame porque no sé si subiste un archivo erróneo o algo similar. Por eso no tienes aún calificación, porque quería consultar contigo cuál había sido el caso. Pero no, está bien. Lo reviso teniendo en cuenta que es a un caso que tú aplicaste y te califico de ese modo. Ok, de acuerdo, gracias. A ti, nomás sí te encargo, porfa, que cuando sea ese caso me hagas saber de alguna forma que lo que pasó. ¿Sale? Ok, sí, qué bueno que lo comenta porque igual en la segunda práctica, tal vez quiero agarrar el hilo conductor del primer caso porque es un tema real pero yo le especifico y grafico y le doy continuidad a este caso que expuse inicialmente. Pero yo le escribo y le clarifico que va en base al mismo archivo o las modificaciones que sean necesarias. Ok, perfecto. Puedes mandarme un mensaje por WhatsApp o ponerlo como comentario dentro de tu tarea. Cualquiera de las dos, solo para tenerlo en cuenta, porque como sí son un montón, se me Sí. olvidan los casos particulares. Pero sí, no hay problema. Ok, gracias. A ti. Diego. Y la duda es sobre el primer avance del proyecto. Ujú. Menciona que definamos las problemáticas a solucionar, algo así. No recuerdo las palabras exactas, pero se supone que vamos a hacer el análisis en BI, ¿no? Como para poder definir después el plan de acción. O sea, no tendríamos ahorita que definir ya el problema a Como resolver, tal, o hasta sí, que hagamos el pero análisis. puedes hacerlo en general. Por ejemplo, estoy analizando ventas para ver X problemática.
O sea, no necesito que me digas el resultado de la problemática, sino que me digas qué es lo que vas a analizar y por qué lo vas a analizar. De acuerdo. Y otra duda, los datos, yo planeo usar unos datos que tengo de llamadas de la compañía. Yo soy el responsable de esos datos. ¿Necesito alguna autorización aparte de la mía? Pues la de tu empresa, de ser necesario, no sé. Ahí, pues, por cuestiones de protección de datos y privacidad, no sé cómo se maneje tu empresa. Yo te recomiendo, de ser posible, que cambies datos, cambies nombres para que no sea identificable. No, de hecho, Para la que- idea es recortar todos los datos de las personas, por ejemplo, números, contratos, y dejar más bien como los metadatos de las llamadas, hacerlo sin datos personales o sensibles. Sí, por favor, enmascara los datos que necesites para no tener ningún problema, porque pues sí, como son pues, datos personales, datos sensibles, sí puede ser un problema. Nomás enmascara los datos y sí, hazlo en general. De acuerdo, gracias. A ti. Juan Carlos. Sí, tengo una duda. Para las prácticas, Ujú, yo lo que estoy haciendo es el archivo de Power BI y lo estoy integrando en la parte de la tarea y una imagen de básicamente cómo se ve. ujú, Solamente que aquí en la tarea en particular, en una área que dice muestra una segmentación adecuada por fecha, dice que ujú. cumple parcialmente, pero pues es que si abrimos el archivo y seleccionamos los gráficos, pues se empieza a filtrar toda la información, entonces realmente no sé a qué se refiere a ese punto que no muestra la segmentación. Ah, sí, hubo varios con el mismo caso. Ahí lo que se solicitaba, creo que no fue muy claro, la verdad, Ajá. era que hicieran una gráfica aparte en la que se vieran las fechas. Pueden dividirlo por trimestres, por año. Creo que la forma más fácil, trimestre o año, o periodo. Ah, ok. Bueno, es que sí, no es clara ahí el requerimiento, o digo, yo lo veo como requerimiento, ¿no? Como tarea, pero sí, Sí, no dice nada de eso. Entonces, por eso no sé a qué se refería, sino de que no filtraba la imagen. Bueno, pues es que no, hay que ver el archivo, pero sí sí. me gustaría tener más claro esa parte porque, digo, sobre todo para cumplirlo, porque aquí ya bajó la puntuación, ¿no? Sí, yo entiendo perfecto eso. O sea, como les comentaba en la clase pasada, tristemente yo no puedo cambiar las tareas porque ya están hechas y tengo que apegarme a ellas. Ah, Pero ok. si tienen alguna duda con los criterios de evaluación y demás, por los requerimientos en este caso, pregúntenme y pues ya vemos cómo lo resolvemos. Ah, ok, Porque perfecto. sí, Sí. o sea, el examen tiene preguntas mal, hay cosas que no están muy claras, como eso de las fechas. Entonces, sí, no quisiera que llegara a ser un problema que les afecte a ustedes y tampoco, o sea, yo tengo que calificarlos en base a los criterios de evaluación y a las rúbricas. Sí. Entonces, a mí también me ponen como que entre la espada y la pared con esos temas. Ah, ok, sí, perfecto. Gracias. A ti, si quieres volver a subir la entrega agregando únicamente esa tablita, también nomás avísame y te vuelvo a calificar, no tengo problema. Ah, ok, sí, sin problema. Claro que sí, gracias. De nada. ¿Sí, Rocío? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Sí, de tardes. hecho, mi pregunta iba enfocada a lo que el compañero comenta. Digo, en las materias anteriores, sí nos han dado como esa flexibilidad para una vez que recibimos la retro, poder volver a subir la tarea y con las correcciones. Digo, en este caso coincido en que no están siendo muy claras las indicaciones. Entonces, para que no nos afecte, si es posible, pues volver a subir la tarea y que se contabilice esta última calificación final. Igual por los tiempos, si se entregaban posterior a la fecha que viene indicada en materias anteriores, siempre y cuando pues fuera dentro del periodo de que se tiene contemplado para la materia, que no nos pueda afectar esto, ya que pues a lo mejor en su momento la retro, por su parte no es inmediata, pero que no nos pueda afectar en la calificación. Sí, Rocío, yo no tengo problemas con eso. De hecho, así es como me manejo. Si quieren volver a subir una entrega en la que no están conformes con su calificación, adelante sin ningún problema.
La verdad es que no puedo asegurarles que tengan la retroalimentación de la tarea en el momento que la suben o 24 horas después, porque la verdad es que son muchísimos alumnos. Pero si yo con mucho gusto la vuelvo a revisar y les cambio la nota, y yo no tengo problema y no hay penalización por entrega tardía. Solo por favor tengan en cuenta que es un montón y que se tiene que entregar antes de la fecha de cierre de curso, que es el 4 de julio, para que lo tengan en mente. Ok, muchas gracias. De nada. Y sí, cualquier tema que tengan respecto a eso, ustedes nomás mandan el mensaje y díganme, maestra, no estoy de acuerdo con mi calificación, o maestra, ya vi la retroalimentación y puedo volver a subirla, y súbanla, o maestra, ya volví a subir la tarea con su retroalimentación, y ya, para saber que yo tengo que calificar eso. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ok, si no, vámonos de rapidito con el tema. Como les comentaba, no me voy a meter tan a fondo porque vamos a verlo, pues voy a preparar presentaciones específicas para estos temas porque no están muy familiarizados con los mismos, y como son la base del VI, pues sí me interesa que los conozcan y los entiendan. También hay temas, por ejemplo, ahorita los van a ver, que no vamos a ver tan a fondo porque vienen muy elaborados en la plataforma y tampoco es como que repetir contenido no se me hace lo mejor. Entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, cuando vean mi pantalla? Listo, ya. Excelente, muchas gracias. A grandes rasgos, lo que vamos a ver son los datos en inteligencia de negocios, datos como materia prima, información y comunicación, el BI orientado al cliente, que es lo que se busca, la comparación de BI estratégico contra operacional, lo vamos a ver muy por encimita, más bien a qué se refiere, o sea, o a qué están enfocados los dos, el comercio electrónico, el futuro del BI, o cómo es que se está llevando ahorita el BI, la arquitectura general del BI y el proceso como tal, comparación del BI con Big Data, y el perfil de un analista de BI. Y bueno, pues empezamos. Me cuesta un poquito de trabajo con la pantalla así como lo estoy compartiendo, ver quién levanta la mano. Entonces, levanten la mano si quieren levantarla, o interrúmpanme en el momento que ustedes tengan alguna duda o algún comentario o quieran participar. Y comenzamos. El BI se basa en consumir y analizar datos. ¿Esto para qué? Para gestionar la información, para decidir. Podemos resumir el BI como esto: gestionar la información para tomar decisiones. Y algo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, es que la materia prima del BI o de la inteligencia de negocios son los datos. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es un dato? Es una representación simbólica de algo. Puede ser numérica, alfabética o espacial, de un atributo o una variable, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa. Es muy importante considerar esto porque muchas veces nos inclinamos a que un dato es únicamente cuantitativo y no. Hay muchos datos que son cualitativos, que son descriptivos y también se pueden analizar, definiendo ciertos estándares y demás, pero todo es analizable mientras sea un dato. Un dato es información existente o conocimiento representado de alguna forma adecuada para su mejor uso. Los datos, como les comentaba, son la materia prima de la inteligencia de negocios, y los datos se transforman a su vez en información y conocimiento. Esto con un contexto. Si no tenemos un contexto de un dato, pues a lo mejor es un dato y ya. Pero una vez que tenemos un grupo de datos o un contexto de un dato, pues ya puede traducirse en información y conocimiento que después podemos comunicar. Es lo mismo que veníamos diciendo. La información es un conjunto organizado de datos que ya está procesado y me transmite un mensaje. Cambia el estado de conocimiento a quien recibe dicho mensaje. O sea, transmitimos el conocimiento de esa información que está basada en un dato. Es conocimiento explícito extraído como resultado de la interacción o percepción de sensibles en el evento. O sea, estamos comunicando algo. Este proceso, los datos por sí solos son simplemente puntos de información, es materia prima, a lo mejor no nos comunica mucho,
La información nos ayuda a crear y organizar estos datos de una manera que sea significativa. Le damos un contexto a este. El conocimiento nos ayuda a extraer la información y a comprender cuáles son los patrones, tendencias y relaciones que tenemos entre estos, o sea, derivado de la información. ¿Qué ejemplo me podría dar cualquiera de ustedes de cómo los datos se convierten en conocimiento en un entorno empresarial? Si quiere, yo, maestra. Ok, adelante. Por ejemplo, un caso de uso sería sensores que se pudieran colocar en, no sé, en un sembradío o como en estos cultivos de agricultura y recolectan datos como, no sé, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el clima, incluso el estado de las, no sé, del crecimiento. Por sí solos esos datos pues no tienen mucho sentido o no tiene mucho sentido conocer por ejemplo, la temperatura por sí sola, porque solo es un dato, pero cuando ya es información y tenemos la recolección de todos esos sensores, entonces ya nos da un poquito más de conocimiento de algo en particular y ese conocimiento entonces ya nos pudiera llevar a cruce de información que pudiéramos tomar. Por ejemplo, ahora sí ya puedo saber a qué temperatura tengo un mejor crecimiento de mis plantas o de mi cosecha, o cuáles son las mejores condiciones, o justo como tipos de decisiones que ya nos den más sentido. Exactamente. Excelente ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, o sea, tal cual. Es un dato que por sí solo a lo mejor no nos dice mucho, pero ya viendo el contexto y analizándolo en conjunto, pues nos da, la verdad, muchísima información que es conocimiento. Muchas gracias. ¿Alguien quiere dar algún otro ejemplo? ¿Sí, Cristian? Por ejemplo, también tendencias puede ser en cómo un dato ya, ya nos arroja un resultado y podemos a través de él tomar ya decisiones. Sí, sí, o sea, tal cual lo que buscamos dentro del análisis de los datos en un proceso de BI es la identificación de patrones y tendencias, como vemos aquí. Patrones, relaciones y tendencias, que es lo que realmente nos indica qué es lo que está pasando, nos ayuda a identificar el comportamiento de los datos y nos ayuda a tener predicciones y tomar decisiones más certeras. Sí, justamente. Gracias, Cristian. Ok, entonces continuamos. Como ya les vine comentando, la inteligencia de negocios es la gestión de la información para tomar decisiones estratégicas dentro de una organización. Como su nombre lo dice, inteligencia de negocios. La importancia de la calidad de los datos. Teniendo en cuenta que la materia prima son los datos, pues creo que podemos entender la importancia de que estos sean de buena calidad. Si tenemos datos que son erróneos, si tenemos datos que son falsos, si tenemos datos que están desviados, si tenemos datos que están sucios, si tenemos datos que están inventados, pues las decisiones que vamos a tomar en base a estos no van a ser las mejores y a lo mejor van a estar muy alejadas de la realidad y esto se traduce en decisiones incorrectas de mala calidad, inclusive en costos y costos que pueden llegar a ser muy altos. ¿Qué podemos hacer para tener buenos datos? Validar nuestra fuente de datos y tener una buena limpieza y manejo de los mismos. Esto nos ayuda a garantizar que siempre la calidad de nuestros datos sea la óptima. Ahorita vamos a regresar un poquito a esto de los datos en lo que es Data Warehouse y manejo de datos, pero vamos a ver por encimita lo que es BI orientado al cliente. Nos ayuda, está enfocado sobre todo para tener una empresa próspera. Nos ayuda a tomar decisiones rápidas y precisas, a generar un plan estratégico, a tener un análisis de datos empresariales y a generar una ventaja competitiva en base a
diferentes competidores por los datos que tenemos. El BI como tal está presentando un crecimiento muy grande en el mercado, ya que como tal no hay un área que no se enfoque o que no se aproveche en la inteligencia de negocios. Es muy grande, se está invirtiendo muchísimo en lo que es el análisis de datos, tendencias simétricas, y también está mucho la incertidumbre en obtención y gestión de estos parámetros. El cómo es que se tiene que llevar a cabo, cómo es que se tiene que hacer y demás. Entonces es un mercado en el que se le está invirtiendo la verdad mucho. Yo creo que de 5 años para acá ha tenido un crecimiento impresionante y no conozco un área en la que no se le esté invirtiendo a tener un buen proceso de BI o estrategia de BI. El estratégico correo operacional. Aquí no les puse tanto una comparación, sino más bien que sirve para ambos niveles. En los dos se enfoca mucho en tener accesibilidad a la información. En ambos nos ayuda a tomar decisiones y ambos están orientados al usuario final, ya sea interno o externo, que es en lo que se diferencia. Pero al final sirven para lo mismo si lo vemos en estos tres grandes grupos. Diferentes áreas de aplicación del BI. Bueno, creo que realmente se puede aplicar prácticamente en todo. Y lo más común es el marketing, ventas, finanzas y producción. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no. Va. Bueno, otro tema que pide el curso que cubramos es el comercio electrónico y la aplicación del BI al comercio electrónico. Y algunas de las ventajas que nos ofrece el BI para el comercio electrónico es tener una visualización completa de datos y del proceso end-to-end. Y nos ayuda a recuperar los conocimientos de lo que sea que se esté generando en el comercio electrónico. Nos genera un aumento en la productividad, ya que podemos identificar, por ejemplo, cuándo es que se está vendiendo más este producto, quién lo está buscando, a qué grupo tengo que dirigirlo para que tenga un mejor rendimiento, poder prepararme para, ya sé que, no sé, estoy vendiendo arreglos de flores y para el 10 de mayo, 14 de febrero y temporada de bodas, que es de octubre a diciembre, es cuando se me vende más. Entonces, ese tipo de cosas son patrones y tendencias que nos ayudan a identificar y nos hacen un aumento en la productividad. Nos da un mayor retorno de inversión, podemos anticipar comportamientos, como ya se los había comentado, y generar una comprensión profunda de lo que sea que estemos analizando. Ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema complicado. La arquitectura de BI o de lo que está compuesto es de 4 grandes cosas. Multidimensionalidad, minería de datos, agentes y un data warehouse. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver primero el proceso de Business Intelligence. Como les comentaba, el Business Intelligence no es una acción, no es una operación, es un proceso. Es un conjunto de diferentes acciones, de diferentes partes, que en el conjunto nos ayudan a generar una estrategia de Business Intelligence. El Business Intelligence va desde el requerimiento de la empresa. ¿Qué es un requerimiento? Es cuando nos sentamos con nuestro cliente, interno o externo, y le decimos qué necesitas. Aquí, el analista de negocios o analista de Business Intelligence depende de quién esté haciendo el requerimiento, porque también hay que tomar en cuenta que este proceso puede ser multidisciplinario o puede llevarlo una persona, depende del tamaño de la empresa. Aquí ponemos quién está solicitando este requerimiento, qué cambios se está solicitando, qué sistemas están interviniendo, cuál es el costo, qué sistemas se van a afectar, los criterios de aceptación, si es que se necesita hacer alguna prueba, cuántos cambios se van a realizar, quién aprueba, y ya en general es eso. Pero bueno, en general es traducir y recopilar qué es lo que necesitan. En base a eso, ya sabemos de dónde es que se va a recolectar la información, porque ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar. Y es todo un proceso del data mining, cómo vamos a recopilar, almacenar de dónde es que vamos a sacar estos datos, y es que van a salir, como decía
haría de ahí de un sensor, si es que van a salir de nuestra base de datos de ventas, si es que van a salir de una encuesta. Depende de dónde vayan a salir, o pueden salir de un lugar o de varios, pero es ya la recolección de la información. Dentro del procesamiento de datos es donde verificamos, bueno, desde la recolección, pero aquí en este procesamiento los enfocamos más en la limpieza de los datos, en que estén estandarizados los datos, en el que tengan sentido, en el que no haya datos falsos, en el que no tengamos datos repetidos. Por ejemplo, si estamos hablando de datos de dos sistemas diferentes y estos dos sistemas, no sé, son alimentados por lo mismo, tienen diferentes cosas, pero algunas cosas que se repiten, o sea, que no haya datos duplicados, que tengan el mismo formato, o sea, que no sean datos útiles y limpios. Ya que tenemos una buena base de datos que se puede trabajar, ahora sí es el análisis y la producción. Dentro de esta etapa es el análisis de los datos, pueden ser con herramientas estadísticas, herramientas de visualización, incluso análisis manuales y demás. Y aquí se generan los reportes o los dashboards. O sea, es tanto el análisis estadístico, matemático, tendencias, patrones y todo, hasta la generación de los dashboards, de las presentaciones, lo que sea reportaje. Y el último paso, que es el que a veces está muy olvidado, es la difusión de la información. Es el presentar la información que yo ya digerí, ya procesé, ya la puse de la manera más clara, comprensible posible. Y ya se la puedo presentar a alguien quien es quien va a tomar la decisión o quien quiero que me ayude a tomar la decisión. ¿Dudas con el proceso de Business Intelligence? No. Profesora, nada más una pregunta. Digamos que ya en la vida real, algunos ejemplos de algunas herramientas que se utilicen, ya considerando incluso la nube, ¿cuáles serían? Sí, es pregunta, ¿cuáles serían? Ok, ahorita vamos a verlo un poquito más adelante. Base de datos, lo que más se utiliza es, por ejemplo, MySQL. Herramientas de visualización, pues está el Tableau, está Power BI, que es el que vamos a ver, está ClickView. También utilizamos herramientas de ETL, se utiliza mucho el Microsoft Sys, que es el que estoy más familiarizada. Ahorita vamos a verlas más adelante, pero sí, generalmente son esas. Por ejemplo, se utiliza mucho Microsoft porque Microsoft usa el paquete de Office, porque tiene las herramientas necesarias para hacer el proceso completo y todas están comunicadas entre sí. Entonces, suele hacerlo muy sencillo. Entonces, para empresas chiquitas, yo, por ejemplo, sí lo recomendaría. Paquete de Office completo. Ok. De nada. Es lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. No nos vamos a meter tan a fondo porque, como les comentaba, quiero hacer ese tema un poquito más extenso pues para darles un poquito más de background en ese sentido, porque sé que no han llevado la materia y sí es importante para esta materia. Aquí les puse una pequeña tabla comparativa en cómo se diferencia el Business Intelligence del Big Data. En tipo de datos, en Business Intelligence manejamos generalmente únicamente los datos que son estructurados y están más orientados hacia el pasado. Estamos trabajando con históricos, con datos que ya tenemos. En Big Data, no, en Big Data trabajamos con datos estructurados y no estructurados. No hay esa diferenciación de que son únicamente datos estructurados. En cuanto a almacenamiento, en Business Intelligence suelen estar almacenados en un servidor central. Y para Big Data pueden ser diferentes ficheros distribuidos en diferentes servidores. En el uso de datos, para Business Intelligence está mucho más enfocado en estadísticas internas y corrección de errores operativos, patrones y tendencias y demás. Big Data está más enfocado en captura, procesamiento e identificación de patrones, más como los datos en crudo. Los usuarios del Business Intelligence suelen ser directivos y líderes, que son los que toman las decisiones en base a los datos que estamos analizando. Y para Big Data no, suelen ser más matemáticos e ingenieros, que son los que trabajan con los datos, pero no tanto enfocado a tomar decisiones. De hecho, creo que ya les había comentado, esta materia va muy de la mano con otra que sigue, no sé si les va a tocar el siguiente o el que sigue por trimestre, que es liderazgo basado en datos para la toma de decisiones.
que es ahora sí con lo que genere de mi análisis de BI, qué decisiones tomar y cuál es el proceso para la toma de decisiones. Está bonita la materia, es la continuación de esta. No sé si los de administración la llevan, pero los de Big Data sí, estoy segura que sí la llevan. No, no conozco muy bien su plan de estudios, para ser sincera. Ok. Algunos desafíos que tenemos en la gestión de los datos es, bueno, ahorita lo que comentaba uno de sus compañeros, la privacidad y seguridad de los datos. Cuando generamos este tipo de reportes o este tipo de análisis, es muy común que trabajemos con datos sensibles, con datos personales, con datos, pues sí, generalmente son sensibles y personales. Y nosotros, si es que nos dedicamos a esto, analista de negocios o analista de BI, es importante que garanticemos la seguridad de los datos y la privacidad de los mismos. Porque, pues sí, se puede traducir en costos y en demandas y en cosas muy feas. Entonces, tanto del cómo los vamos a recopilar, tenemos que tener ética en la recopilación de los datos, como en el manejo y la distribución de los mismos. Y sí tenemos que ser muy claros y tener muy presente que estamos trabajando con cosas sensibles. Y la integridad de los mismos es algo que debería ser prioridad en el manejo de los datos y a veces no lo es. Pero pues sí es algo que quisiera que tuvieran muy en cuenta, que la privacidad y seguridad de los datos debería ser prioridad en este tipo de casos. También algo difícil de manejar es la variedad de los datos y la velocidad de los mismos. ¿Qué tanto es una muestra significativa para yo poder realizar un análisis correcto, un análisis que sea significativo? Depende ya mucho de lo que estemos analizando, pero puede ser que yo considere una muestra significativa, no sé, 10 datos, 100 datos, 1 millón de datos. Ahora sí les digo que depende de ustedes, de su análisis, de la variedad que tengan, de su muestra, además qué tanto se considera significativo, porque también depende de este tipo de análisis y depende de la muestra de los datos y la variedad de los mismos, pues es el resultado que van a tener. También se utiliza mucho esto para alimentación de sistemas de inteligencia artificial. No sé si sepan, todos estos son como bases de datos que se alimentan y están aprendiendo de datos que recuperan y pues ya, el éxito del mismo depende de la variedad que tenga. Y bueno, que también se tiene es el garantizar la integridad de los datos. El que no se pierdan datos, el que el manejo de los mismos sea el correcto. En general es eso, tener íntegros los datos y cómo vamos a presentarlos para que sea de una manera en general y no puedan llegar a ser, por ejemplo, tan identificable una persona o algo por el estilo. Entonces, es que ya sería meternos mucho en ejemplos como específicos, pero en general lo más tengan en cuenta que integridad de los datos y de su análisis es muy importante. Bases de datos son el corazón de la gestión de los datos en BI porque nos ayudan a tener el almacenamiento y la recuperación de nuestra materia prima que son los datos. Y aquí lo que preguntabas, los más comunes, los más populares, es el de Oracle, creo que es muy usado, SQL Server y MySQL. Creo que, pues sí, son los que son más ampliamente usados, sobre todo en la industria. Entonces, si quieren aprender, yo les recomiendo entre SQL Server y Oracle. MySQL no me encanta, pero los otros dos son buenos. Pero preferencias personales. Y ya depende también de lo que vayan a trabajar, es el que se les acomode más a ustedes. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con herramientas de ETL? Ok, haría de ahí. ¿Alguien más? ¿O sabe lo que son las herramientas de ETL? Sí, sí es la extracción, Ajá, carga, extracción, transformación y carga de información. efectivamente.
Justo eso es. ETL es extracción, transformación y carga. O extract, transform y load. Esto es base también, o sea, es uno de los sistemas bases fundamentales del proceso de BI. Y es como tal, como comentaba su compañero, es extracción, transformación y carta de datos de diferentes o múltiples fuentes. Y algunos comunes existen, hay más, muchos más, pero es el Apache NiFi, el Talend y el Microsoft Sys. ¿Sí, Vanessa? Disculpe, Apache Airflow también contaría como una herramienta de ETL Creo que sí. ¿sí? Ah, de acuerdo, gracias. De nada. Sí, creo que hay otra incluso de Apache. No sé, ahorita no se me viene a la mente. Pero sí, creo que sí. Les digo, hay muchísimas cadenas, pero sí, son muy usadas y nos ayudan mucho a la preparación de los datos para, para Power BI. Entonces sí necesito como meterme un poquito más en este tema, pero vamos a hacerlo ya en las siguientes clases. Otra herramienta que creo que es la que más se nos viene a la mente cuando hablamos de BI es la de visualización de datos. Es con la que ya trabajaron ustedes. Nos permite convertir datos en representaciones gráficas comprensibles. Las más comunes son Tableau. Creo que alguien aquí ya me había comentado que había trabajado con Tableau. Power BI y ClickView. Creo que son las más comunes. Hay muchas más, pero esas son las más usadas o con las que tengo más experiencia. Y la visualización, también como comentaban algunos de sus compañeros, nos ayuda a la de identificación de tendencias y patrones, pero también la identificación del problema viene desde el requerimiento. Entonces hay que diferenciar esas dos identificaciones. ¿Alguien ha trabajado con algún otro herramienta de visualización? Aparte de bases de datos, herramientas de ETL y herramientas de visualización, para un proceso de BI se suele utilizar mucho lo que son software de análisis de datos en BI. Nos ayudan a explorar y analizar los datos de manera mucho más profunda. Los más comunes son R, Python y herramientas estadísticas como SAS. Esto nos ayuda a crear modelos y pronósticos. Me imagino que ya varios deben de tener experiencia por lo menos con Python. Ok, Vanessa, Sí, un sí. poco, sí, un poco. Carlos, perfecto. Ahí, Diego, va. Ok, son varios entonces. ¿Alguien ha trabajado con R o R? Es mucho más enfocado a estadística. No sé si alguien aquí ha trabajado con estadística. Creo que no. O sea, bueno, no nos vamos a meter tanto en esto. O sea, el análisis no llega tan a profundidad en esta materia, pero sí son herramientas, softwares que les recomiendo aprender. Los tres, R, Python y SAS, porque se utilizan mucho en la industria. Y bueno, lo importante aquí es la integración de estas herramientas. Porque la integración efectiva de estas herramientas, como le comentaba a Juan Carlos, pues es lo que facilita una estrategia de red. Es integrar desde la base de datos, las herramientas de ETL, las herramientas de visualización y los softwares de análisis. Todas estas tienen que poder trabajar en conjunto, tienen que ser compatibles, tienen que permitir una interoperabilidad para que el flujo de los datos sea eficiente. Tiene que garantizarnos que no haya pérdida de datos en los mismos, que no haya duplicidad de los datos y demás. O sea, tenemos que tener un buen sistema de integración para que el BI funcione de manera exitosa. No sé si está aquí hay alguna duda.
Me voy a saltar los casos de uso. Ok. La persona que se encarga de realizar todo el proceso de la estrategia de BI, bueno, puede ser una o varias personas. Es el analista o el experto en Business Intelligence. Con base a lo que hemos visto, ¿cuál dirían ustedes que son sus roles principales o sus funciones principales? ¿Sí, Vanessa? Pues además del proceso de información, sería, por ejemplo, obtener resultados o predicciones a través de los datos obtenidos, por ejemplo, como el proyecto que hicimos la vez pasada, en base, por ejemplo, a los datos por cada trimestre, creo que era, podríamos Ujú. tener más o menos una predicción del siguiente trimestre. Yo creo que eso podría ser una de sus funciones, ¿no? Así es, esa es una. ¿Quién tiene otra? Podría ser el ingeniero de datos, que es el encargado precisamente, no de analizar la información, sino de tener todas las herramientas y la estructura, la arquitectura para procesar o extraer la información, procesarla, limpiarla y dejarla en un data warehouse y a su vez en un data mart para que precisamente los de ciencia de datos u otros roles puedan ahora sí analizar la información ya con otras herramientas estadísticas de probabilidad, etc., ¿no? Pero a lo mejor el ingeniero de datos a lo mejor no se mete tanto eso, sino se mete a toda la parte de hardware y software para poder tener la información para ese equipo, ¿no? La preparación de los datos como tal y el Así es. mantenimiento de la base de datos. Sí, justamente. Son los que les comentaba. Puede ser un sistema, una estrategia o un proceso multidisciplinario, que justamente está muy involucrado el analista de datos o el ingeniero de datos, o puede ser una sola persona. Y suele ser una sola persona cuando son procesos o empresas muy chiquitas, pero por lo general en empresas grandes ya es multidisciplinario, así como lo comentas. Entonces, sí, ese es un rol. Mm, Bueno, creo que tienen una buena idea de lo que hace un analista. Supervisa el almacenamiento de los datos, identifica los conjuntos de datos, o adquiere, obtiene, prepara y explora los datos, elabora el análisis de los datos, actualiza los sistemas de recopilación y procesamiento de datos e implementa nuevas metodologías para el análisis de datos. La función del analista de Business Intelligence no es tomar las decisiones, es presentar los resultados para que se puedan tomar las decisiones. Y puede dar recomendaciones, pero no es el que toma las decisiones. O por lo menos no tradicionalmente. Entonces, si es una persona la que está haciendo todo el proceso, pues a lo mejor, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi propia empresa, pues yo analizo mis datos y en base a eso tomo decisiones, pero no suele ser el caso. Suele ser quien presenta, suele ser quien digiere toda la información, pero no suele ser quien toma las decisiones. Y si lo dividimos por funciones, pues es supervisar, identificar, adquirir, elaborar y actualizar. A grandes rasgos, lo que hace un analista de inteligencia de negocios. ¿Dudas? Ok, perfecto. Este es el tema que tenía preparado para el día de hoy, que fue de la presentación que les mandé la clase pasada. Como les comentaba, íbamos a ver hoy también lo que es BI en la industria, pero creo que prefiero reestructurar ese tema y enfocarnos más en Data Warehouse y herramientas de ETL para darles un poquito más de bases para lo que es la materia. Y pues ya vemos lo que es aplicación un poquito más superficial. No terminamos la clase a tiempo. No sé si tengan alguna duda sobre las tareas.
Si no, pues sería ya todo de mi parte. Creo que no. Entonces, Sí, no, de momento no. Gracias. a ustedes.